Antes vimos el concepto de especie, ahora vamos a ver cómo es que se forman las distintas especies, o sea, la especiación. En esta imagen vemos algunas de las especies de cíclidos africanos de los grandes lagos del este de África y constituyen una de las mayores diversificaciones de especies dentro del mundo de los vertebrados. Los tres grandes lagos del Valle del Rift, el Malawi, el Tanganica y el Victoria, presentan centenares de especies endémicas que han evolucionado desde hace solamente unos pocos cientos de miles de años. La diversidad entre especies es tan grande que su clasificación no está cerrada aún al día de hoy. Lamentablemente, muchas de las especies se están empezando a extinguir porque se ha introducido la perca del Nilo, que es un gran predador de estos cíclidos. Geográficamente, estos lagos constituyen ecosistemas variables porque se van formando y conectando y desconectando, formando como islas de agua dentro de la tierra y constituye un lugar en que se dan gran cantidad de microambientes cambiantes, en las que viven formas especializadas, especies que exploran la superficie, especies de fondo, de zonas abiertas o que viven entre la vegetación acuática, alimentándose de diferentes y variadas fuentes. Estamos hablando de gran cantidad de especies de cíclidos. Los cíclidos son peces teleósteos, peces modernos, que se tomó como modelo de estudio unas 500 especies, un subgrupo de especies. Y se estimó que esas 500 especies habían diversificado solamente hace 15.000 años atrás. Esto es muy poco, teniendo en cuenta que para el estudio de la evolución en paleontología se divide el tiempo en eones, o sea, 1.000.000 de años. ¿Cómo pudo haberse generado tanta diversidad en tan poco tiempo? En el estudio de la evolución de estos cíclidos existe un consenso general que atribuye a la selección natural, junto con la selección sexual, porque estos peces tienen un comportamiento bastante complejo de rituales de jerarquía y territorialidad, y además las hembras tienen cuidado de las crías, las crían en la boca. Y además, como estamos viendo en estas imágenes, notamos que hay un gran patrón de diversificación en cuanto a aspectos y colores, y esto, bueno, tiene que ver junto con la selección natural también la selección sexual. Entonces, como principal causa de diversificación, decimos que se debe a la selección natural y a la selección sexual. Sin embargo, para que se den estos eventos, debe haber mutaciones a diferentes niveles. Debe haber algo, una fuente de variabilidad en la que puede operar la selección natural y la selección sexual. Entonces, se ha medido la tasa de mutación en los cíclidos por análisis genéticos y sorprendentemente dio que no tienen una tasa alta de mutación. Esto es, si comparamos con la especie humana, tienen 3 o 4 veces inferior la tasa de mutación comparada con nosotros. Y aún así, en 15.000 años se han diversificado en cientos de especies, mientras que nosotros seguimos siendo una especie bastante uniforme. A pesar de esa tasa de mutación baja, lo que sí se ha observado es un mayor número de duplicaciones de genes. Al duplicarse los genes, uno puede cumplir la función original, mientras que el otro tiene oportunidad de mutar sin alterar la expresión de ese gen que la cumple el otro. Así que pueden adquirir nuevas funciones, facilitando así la diversificación. También se han detectado en los cíclidos elementos transposables o transponibles, pequeñas inserciones cerca de los genes que pueden alterar su expresión. Estos son los genes maestros. Y eso también puede facilitar la diversificación. Sin embargo, la parte genética la vamos a dejar para otra oportunidad. Y ahora, en resumidas cuentas, pensemos a qué se debe la diversificación tan enorme que han sufrido los cíclidos en esos lagos africanos. Se debe a la heterogeneidad ecológica de los ambientes y la distribución de los organismos en esos ambientes, es decir, la migración de los distintos peces por los distintos lagos y la aparición de barreras geográficas que surgen y se vuelven a juntar, porque estos son lagos
que cambian con las estaciones a lo largo de los miles de años. La selección natural, los predadores, los refugios que aparecen, el alimento que pueden llegar a conseguir, las presas, la especialización de consumir un determinado alimento, los patrones de apareamiento, el cortejo, la selección sexual, la cría de la descendencia, también contribuyen un montón en la diversificación. También ocurre hibridación, o sea que si nosotros pensamos que una población puede dividirse en dos poblaciones si un lago se divide, a lo largo del tiempo puede volverse a unir ese lago y puede haber hibridación, o sea que se forma una tercera especie a veces. También la deriva génica, o sea, eventos estocásticos, o sea, ¿dónde caen esos elementos transponibles? ¿Qué genes se están duplicando por azar? ¿Y cómo se acumulan estas mutaciones a lo largo del tiempo sin que haya ninguna presión selectiva? Posiblemente haya otros factores que no conocemos en la actualidad, que tienen que ver con la evolución, con el cambio genético, pero aún no se han encontrado. Esto de los peces fue un ejemplo, pero es muy complejo como para entender todos los factores que están ocurriendo al mismo tiempo. Si pensamos que las especies fueron poblaciones de una misma especie en el pasado, podemos suponer que es el flujo de genes el que define a estas poblaciones. Y el flujo de genes se interrumpe cuando se separan o diverge una población en diferentes poblaciones. A eso se le denomina aislamiento reproductivo. ¿Cómo puede ser ese aislamiento reproductivo? En primer lugar, según existan o no barreras geográficas. En el caso de los peces, estamos hablando de lagos que se arman y se desarman conforme van cambiando las condiciones climáticas. Pero puede haber otras barreras geográficas como por ejemplo cordilleras, desiertos, bosques, mares. O barreras de nicho ecológico. Puede ser simplemente en un mismo espacio ocupan distintos nichos ecológicos. Por ejemplo, algunos van a ocupar el barro o áreas que son muy húmedas cercanas a un río, por ejemplo, y otros pueden ocupar arriba de los árboles, por ejemplo, en condiciones epífitas, en el mismo espacio, pero distintos nichos ecológicos. En ambos casos se denomina especiación alopátrica. En el dibujo de la derecha está representada la especiación alopátrica en A y en B. En A tenemos distintas barreras que incluyen espacios separados en donde habitan las poblaciones, que en un principio era la misma. Abajo podemos ver que aunque se encuentran en el mismo espacio físico o cercanos, se especializan en la explotación de determinado nicho ecológico. Como ya les había dicho, por citar otro ejemplo, unos se alimentan de los pastos en una pradera y otros se alimentan de frutos de los árboles. O también, como ocurre menos comúnmente, puede ser que dos o varias poblaciones se aíslan por otro tipo de barreras que no son geográficas, dentro de un mismo espacio físico y nicho ecológico. A esto se le denomina especiación simpátrica. Vamos a ver casos de esto último más adelante. Tanto en la especiación alopátrica como en la simpátrica, la barrera geográfica u otro tipo de barreras acumulan mutaciones diferentes en los grupos reproductivos dentro de lo que es al principio una misma población. Acá hay eventos diferentes de selección natural, selección sexual, deriva génica, etc. en los grupos que fueron divididos. El cambio es diferente en los distintos grupos. Es muy poco probable que el mismo cambio ocurra en los distintos grupos, aunque podría ser algo similar. Transcurrido el tiempo puede surgir incompatibilidad reproductiva entre los grupos, lo que puede ocasionar que ahora sean dos o más poblaciones o especies. Un ejemplo más, para que quede claro, si lo que fue originalmente una población queda dividido por una barrera geográfica, que hace menos probable que se encuentren y reproduzcan, va a ocurrir con el tiempo especiación alopátrica. Este tipo de aislamiento se observa entre las diferentes especies de la mosca de la fruta drosófila que se alimentan de diferentes especies de frutos. En un principio
se pueden reproducir, pero si con el tiempo se aíslan siempre en su fruto preferido, van a encontrar pareja en su fruto preferido, entonces va a ocurrir una barrera. Analicemos todas las posibilidades de la divergencia, más allá de qué sea el efecto de la divergencia. Si sea una división alopátrica o simpátrica, de cualquier tipo, va a ocurrir lo mismo. Fíjense, aquí hay una representación gráfica, en este caso se hizo como si fuera una isla, pero puede ser cualquier tipo de aislamiento, repito. Empezamos por el lado izquierdo, en tiempo cero, imaginemos un territorio con dos individuos similares en una característica que simbolizamos con los colores de los puntitos, azul en este caso. En T1, la población original queda separada por una barrera geográfica que les impide tener relación a dos grupos de 6 individuos. En el tiempo 2 consideramos dos posibilidades, en C y en F. Nacieron dos individuos con caracteres diferentes que la población original. Cada subpoblación se diferencia por azar. Ahora tenemos más de una forma y de un color. En el tiempo 3, estos cambios se fijaron, ya sea por deriva génica o selección natural, en cada subpoblación. En el tiempo 4, la barrera que dividía las poblaciones desaparece y las subpoblaciones vuelven a estar en contacto entre sí. Tenemos dos posibilidades, que no se crucen arriba o que sí lo hagan abajo. En el tiempo 5 tenemos nuevamente tres posibilidades. Los individuos de las subpoblaciones no se vuelven a reproducir entre ellos. Hubo aislamiento reproductivo por algún tipo de barrera reproductiva. Con el tiempo se formarán dos especies nuevas distintas entre sí y distintas de la especie original. En I, las dos subpoblaciones se reproducen exitosamente y los híbridos tienen mayor fitness, por lo que prosperan por sobre los no híbridos, formando una sola especie nueva diferente de la original. En J también puede ocurrir que los híbridos aparezcan, pero no tienen mayor fitness, por lo que no prosperan, y si no aparece una barrera que impida la reproducción de las subpoblaciones y las separe, la población entera podría decrecer. Si la barrera aparece, posteriormente se formarán dos nuevas especies, también diferentes de la original. Entonces vimos que una de las posibilidades es la fusión de poblaciones o especies y la aparición de híbridos. Los híbridos a veces reúnen las adaptaciones de las especies que lo conforman, o las poblaciones que lo conforman, en lo que se denomina vigor híbrido. Frase utilizada en la domesticación de plantas y animales. En la selección artificial, o sea, utilizadas por los humanos, no importa si son especies fértiles o no, por ejemplo el maíz o la mula, que no son fértiles. Sin embargo, muchas veces son naturalmente fértiles, por el efecto de la heterosis, las adaptaciones en diferentes locus combinadas que heredan la descendencia. En A tenemos que el heterocigota es similar al homocigota dominante, como ocurrió en las leyes de Mendel. Pero a veces puede pasar esto que se ve en B, que es que dos homocigotas se cruzan, entonces hay mayor posibilidad de enzimas o una vía metabólica más compleja, entonces el heterocigota tiene exacerbadas las características que tienen la generación parental. Esto sería lo que se conoce como vigor híbrido. Sin embargo, esto se trata de una posibilidad. La fusión de poblaciones o especies no siempre es posible debido al surgimiento de barreras reproductivas. Veamos cuáles pueden ser esas barreras reproductivas. Por un lado, podemos clasificarlas como barreras presigóticas que impiden el apareamiento o la fecundación y también barreras poscióticas que impiden el desarrollo de un adulto viable y fértil. Veamos en primer lugar las barreras presigóticas, o sea que impiden el apareamiento o la fecundación. Por un lado, como ya dijimos, es el aislamiento ecológico. Diferente hábitat conduce a una especiación alopátrica. Puede ser que haya, en el caso de especiación simpátrica, aislamiento temporal o alocrónico. Y esto es temporadas de reproducción diferentes, floración, fructificación, esporulación en diferentes temporadas. Uno en primavera, otro en verano, por ejemplo. También puede haber aislamiento comportamental.
pueden presentar diferente comportamiento de búsqueda de alimento o refugio y que esto limite la interacción entre individuos que hayan aprendido ese comportamiento. No se reconocen mediante los rituales de apareamiento. También puede ser que distintas flores sean visitadas por diferentes polinizadores. También puede haber aislamiento mecánico. Una vez pasado el cortejo, no se pueden reproducir porque los genitales no son compatibles. O tienen distintas zonas del cuerpo del polinizador en donde se pegan el polen. También puede haber aislamiento gamético. Las proteínas de reconocimiento entre espermatozoides y ovocitos no son compatibles y no ocurre la fecundación. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Un ejemplo más de aislamiento de hábitat o ecológico. Ocurre cuando las poblaciones no se cruzan porque hay una barrera física que los separa. En la naturaleza, los leones, Panthera leo, viven en África, no se aparean con los tigres, Panthera tigres, que viven en Asia. Si se llegan a aparear, aparece este ejemplar que se llama ligre o tigón, de acuerdo a si la madre o el padre es el león o el tigre, y surgen solamente en cautiverio y son estériles. En este caso, aunque viven en regiones similares, las avispas de los higos ocupan distintos hábitats. Cada especie de avispa se reproduce solo en una especie de higo determinada. Estas avispas pertenecen a la superfamilia Calcidoidea, que pasan su vida larval dentro de los higos. La mayoría son polinizadoras, pero otras simplemente se alimentan de la planta. Los higos son falsos frutos llamados síconos del género Ficus, que contiene alrededor de 900 especies de árboles, arbustos y trepadoras. La familia Moraceae, oriundas de la zona intertropical, algunas en regiones templadas. Acá hay unas imágenes de lo que son las avispas de los higos, que tienen muy diferente tipo de ovipositor, que se ve ahí eso largo que surge del abdomen. Con ese ovipositor inyectan los huevitos dentro del higo y a veces ocurre que se reproducen solamente dentro de los higos, así que hay una alta tasa de endogamia. En el hemíptero Enchenopa vinotata es un complejo de múltiples especies que se encuentran principalmente en América del Norte y Central. Estas chicharritas se alimentan de savia. Las especies del complejo se parecen entre sí en morfología, pero se diferencian como especies diferentes porque viven sobre distintas plantas huésped y los apareamientos ocurren en el hospedador y existe asincronía entre especies que están relacionadas con características del hospedador. También puede ser que haya asincronía temporal y esto se denomina aislamiento temporal. Y tomamos como ejemplo Gomesa bifolia, que es la orquídea patito autóctona, que tiene diversidad estacional, o hay subespecies, podríamos decirlo. Algunas florecen en diciembre y otras florecen en marzo. Tienen el mismo polinizador, en este caso esta abeja del género Centris, que tiene una polinia pegada. Pasa que si esa polinia se le pega en diciembre, difícilmente se conserve hasta las que florecen en marzo. Entonces hay una división temporal por estaciones de floración. También hay aislamiento temporal en los petreles, que son aves marinas, en la que diferentes especies alcanzan la madurez reproductiva en distintas estaciones. El aislamiento comportamental se da con distintos tipos de cortejo en la formación de pareja. Por ejemplo, en ranas y sapos, en anuros, el macho emite sonidos con entonaciones específicas que atraen a las hembras. Variantes en la melodía pueden resultar atractivas a algunas, pero no en otras. Lo mismo ocurre en aves cantoras, paseriformes. Este comportamiento puede ser instintivo en parte o aprendido en otra parte. Les invito a pinchar el link en aprendido para que lean un poco sobre esto. Acá hay otros casos de aislamiento comportamental con rituales de cortejo, como por ejemplo un baile en estas aves, o a la derecha las arañas también que exhiben un comportamiento parecido a un tipo de baile, en que los machos de la familia Salticidae exhiben distintas partes del cuerpo durante el cortejo y esas partes del cuerpo pueden tener
coloraciones que pueden ser atractivas para las hembras. Un diferente patrón de movimiento o una diferente coloración pueden dejar de ser atractivas para algunas hembras y otras sí. Es así como también puede dividirse una población en subpoblaciones. Puede haber pasado la etapa de cortejo, o puede no existir esa etapa de cortejo, pero puede haber también aislamiento mecánico. La incompatibilidad mecánica ocurre cuando no hay cruce entre dos poblaciones porque sus estructuras reproductivas son incompatibles. Entre las especies de animales con fecundación interna es posible que los órganos sexuales masculinos y femeninos no se ajusten entre sí. En algunos caracoles tienen que ser ambos dextrógiros o ambos levógiros, es decir, con la torsión hacia el mismo lado para que puedan reproducirse. Si no, si son de diferente torsión, no alcanzan las estructuras reproductivas. Es muy frecuente en artrópodos que se dé también este tipo de aislamiento, en donde los órganos copuladores de los machos y las hembras son muy diferentes, algo así como una llave y una cerradura. En Drosophila melanogaster, en estas tres especies que se ven ahí, que son muy similares entre sí, sin embargo, tienen órganos copuladores bastante diferentes. En el caso de estas avispas parasitoides ocurre lo mismo. Hay variantes en la genitalia, aunque las especies pueden verse morfológicamente muy similares. Fíjense las fotos. Esto se supo porque este tipo de avispas se utilizan en el control biológico de plagas y al querer criarlas para utilizar de esta manera, se encontró que había un montón de especies. Entonces hubo que clasificarlas mejor antes de empezar a criarlas para el uso de control biológico. Sea que no existan las barreras anteriores o hayan sido superadas, puede haber un aislamiento gamético. Si la reproducción se produjo e incluso las gametas pueden encontrarse, existen unas proteínas que son específicas de la superficie de las membranas celulares que pueden no reconocerse. Fíjense, en este caso se ve el reconocimiento de paramecios protistas que debe hacerse antes de que ocurra la conjugación. Si no hay reconocimiento, no ocurre la conjugación. Y es algo similar a lo que ocurre con los espermatozoides rodeando un ovocito. En este caso, en el erizo de mar, como tienen fecundación externa, no hubo las barreras anteriores, pero sí puede haber un tipo de barrera aquí en el reconocimiento de proteínas de membrana. También se da un tipo de aislamiento gamético en el grano de polen que cae en el estigma. El grano de polen es el gametófito masculino y que se adhiere a un estigma compatible químicamente. En este caso germina y una de sus células crece hasta el saco embrionario que está dentro del ovario, que es el gametófito femenino. Si se da la compatibilidad, se fusionan formando las células que darán lugar a las semillas fértiles. En el caso de las hifas fúngicas ocurre de manera similar porque solamente las hifas fúngicas que se reconocen químicamente, que son compatibles, se pueden fusionar y formar una hifa binucleada que puede proliferar y dar forma a las fructificaciones. Las fructificaciones pueden ser en forma de basidios o de ascos, en el caso de los basidomicetes o ascomicetes respectivamente. En el caso de las hifas no se llaman femeninas o masculinas porque son iguales en forma y tamaño, pero a veces se mencionan como de carga positiva y negativa por una manera de diferenciarlos, ¿no? A veces se le pone distintos nombres o números, puede haber más sexos que dos en el caso de los hongos. Pasemos ahora a las barreras posigóticas que impiden el desarrollo de un adulto viable y fértil. Puede ser que aparezca el híbrido, que haya una concepción del cigoto, pero la viabilidad de este sea reducida. Los híbridos pueden vivir menos o no llegar al estado adulto, o por no encontrar un nicho ecológico apropiado o no explotar óptimamente un determinado recurso. Aunque sea viable, puede ser incluso más viable que sus parentales, pueden tener una fertilidad reducida. Los híbridos pueden ser menos fértiles que los padres por no corresponder las meiosis, pueden tener distinto número de cromosomas o puede existir también inversiones cromosómicas.
También puede haber esterilidad comportamental en los híbridos que, aunque tengan gametogénesis normal, no pueden encontrar pareja porque no tienen el atractivo en ninguna de las poblaciones parentales. También pueden ser incapaces de llevar a cabo un cortejo exitoso, una construcción de un nido, un canto, etc. Vayamos a los ejemplos. Podría haber viabilidad reducida en el híbrido. En este caso, un híbrido de oso polar y oso gris se denomina Chrysler o Nanulac para los esquimales. Es un úrsido poco común, por lo que podemos imaginar que la coloración que tiene no es muy adecuada a camuflarse en los distintos entornos. No es del todo blanco, no se camufla bien en la nieve, y al no ser gris o marronado tampoco se camufla bien en un bosque, por lo que podría afectar su alimentación, la captura de presas, y por lo tanto podría tener un fitness más bajo que sus parentales. Sin embargo, podemos pensar que esta situación podría cambiar en un contexto de cambio climático, en donde uno de los ecosistemas en donde vive el oso polar va a desaparecer. Podría ser que este tipo de oso se adapte mejor o peor, no lo sabemos. Fertilidad reducida del híbrido. En los periquitos Melopsittacus undulatus, el híbrido entre dos variedades puede tener menos probabilidad de dejar descendencia al presentar dificultad en aprender a llevar los materiales para la construcción del nido. En esta imagen se ven los parentales, son los de la derecha, el azul y el verde, y el híbrido es el más grande de la izquierda. Los híbridos pueden ser totalmente estériles o un poquito estériles, de manera que presentan menor descendencia que sus parentales. Que sean totalmente estériles sucede en el ligre, en el tigón, y lo que se llama también las mulas y los budérganos, que son la cruza entre burros y caballos. Esto se debe a que los cromosomas no se aparean bien durante la meiosis, ya que tienen distinto número de cromosomas, si bien el material genético es similar, solamente está separado de manera diferente, pero esto ya afecta a la meiosis. Todos estos mecanismos de aislamiento reproductivo, todas estas barreras que pueden surgir en las distintas poblaciones, puede llevar a dos conclusiones. Por un lado, puede ser que ocurra extinción por reducción de las posibilidades de reproducción en las poblaciones, o también puede producir especiación. Esto tiene que ver con otras variables en cuanto al incremento del número de los individuos en una población. La especiación puede ser divergente, en donde gradualmente se establece el aislamiento reproductivo de las poblaciones y luego la divergencia genética termina de diferenciar a las diferentes poblaciones en especies distintas. La especiación divergente sirve para explicar muchos ejemplos de especiación observados en poblaciones actuales, como en el caso de los cíclidos, pero es difícil de inferir en especies fósiles. Porque tengamos en cuenta que en los fósiles solamente vemos morfologías, estructuras que han sido conservadas, y también tenemos que inferir el tiempo en que ocurrieron esos cambios. Entonces lleva a un estudio geológico también complejo, porque tenemos mecanismos en donde suponemos el tiempo ocurrido, pero bueno, no son infalibles. Es así como observando los fósiles podemos proponer distintos modelos de especiación basados en los cambios morfológicos medibles que podemos llegar a comparar. Los modelos de especiación pueden ser graduales o relativamente rápidos. En el esquema de la izquierda, no importa lo que sea, en este caso se dibujan maripositas, pero fíjense que los cambios van siendo de a poquito se van diferenciando hasta que llegan a dos poblaciones, ya dos especies, bastante fácil de distinguir morfológicamente o de coloración o fisiológico, lo que sea, pero son bastante diferentes. Por otro lado, en el otro esquema, en B, pueden verse que los cambios se producen relativamente rápido. Entonces nosotros vemos en el registro fósil que no encontramos formas intermedias. Puede ser que estas formas intermedias no existan. En este caso vamos a hablar de especiación rápida. Esto no es tan sencillo de ver.
Las tasas de cambio en la especiación son variables de acuerdo a las características de la especie, las adaptaciones, la genética, la capacidad de cambio de esa especie, las presiones selectivas que pueda tener el ambiente. Esta incluye a la vez interacción con miembros de la propia especie, la competencia, la colaboración, el tipo de reproducción, la estrategia reproductiva, la presencia de otras especies que pueden ser predadores o presas, comensales, parásitos, mutualistas y condiciones abióticas diversas. Las condiciones a su vez interactúan entre sí, ya que condiciona la forma de vida de los organismos y estos a su vez las alteran, hay un feedback. Ambos modelos, la especiación gradual o la especiación rápida, no son excluyentes. Acá les dejo un cuadro para dividir los procesos de especiación en cuanto a su forma o a su dilucidación en un árbol filogenético. En especiación divergente, en que los mecanismos de elemento reproductivo son graduales, existen barreras geográficas, ecológicas, comportamentales, etc. Pero la divergencia genética es por acumulación gradual de muchos pequeños cambios. En la especiación instantánea, la variación o la divergencia genética inicial puede ser poca, pero en genes reguladores, o sea, genes del desarrollo. Al cambiar genes maestros, se producen cambios importantes en el fenotipo. Por lo tanto, eso puede conducir a mecanismos de aislamiento reproductivo bruscos y aparición de barreras repentinas que conducen rápidamente a nuevas especies. Un ejemplo del proceso de especiación gradual es la evolución del caballo. Es uno de los registros fósiles más completos y nos enseña que la especiación puede darse por acumulación de pequeños cambios desde el Hyracotherium hasta Equus. Fíjense que abajo de todo se ve en el inicio del Cuaternario un pequeño animal, el Hyracotherium, que tenía distintos deditos y era de tamaño pequeño. Y a lo largo del tiempo fue diversificando en distintas especies, algunas de las cuales se extinguieron. Y la última sobreviviente es Equus, en donde tenemos un solo dedo y de tamaño bastante grande. También puede verse una especialización de la dentición en comer gramíneas, que son duras, tienen sílice, entonces tienen unos dientes que se van regenerando. Vayamos ahora a un ejemplo de especiación instantánea, rápida, o también llamada saltacionista. Como el neodarwinismo propone la evolución gradual como modo de cambio, es más fácil encontrar ejemplos de este tipo en la literatura. Pero en los últimos años se comenzó a estudiar la organización de genes importantes en el desarrollo embrionario, como son los genes homeóticos o genes Hox, que intervienen en el establecimiento del plan corporal básico de todos los animales y en los que se reconoce cabeza, tórax y abdomen. La cantidad de repeticiones de estos genes en ciertos tejidos y su activación durante el desarrollo embrionario podrían determinar la expresión de cambios bruscos como los propuestos por los saltacionistas. En este ejemplo, a partir de un invertebrado ancestral con una sola copia de genes Hox, se puede originar por duplicación de estos genes un plan corporal semejante al de un vertebrado ancestral sin mandíbulas. Una segunda duplicación durante la formación de gametas daría origen al patrón corporal de vertebrados modernos con mandíbulas. Veamos una por una las imágenes. Arriba de todo se ve una tirita que simboliza secuencias de ADN con distintos colores pegados, que son los distintos genes homeodominio que determinan el lugar donde va a estar la cabeza, el tórax y la cola. Abajo está dibujado el vertebrado hipotético, que es similar a lo que se ve en las impresiones de roca del Precámbrico en Burgess Shale, por ejemplo. Solamente podemos ver esa impresión con esa formita, pero no podemos saber qué genes tenía porque ya no se conservan. Por eso se dice vertebrado hipotético, con una sola copia de genes. Ahora tenemos que algunos vertebrados, como los anfioxos, en realidad son cordados, porque tienen notocorda pero no tienen vértebras,
tienen 2 copias de esos genes homeodominio. Ahí vemos que esto sí tenemos datos acerca de los genes, que tienen 2 copias de estos genes HOX, y se observa ahí una morfología como la que está dibujada y también en la foto de los anfioxos. Los anfioxos son muy sencillos, tienen patrones corporales establecidos, pero no tienen cabeza en realidad porque no tienen un encéfalo desarrollado, pero tienen lo que se llama metamería muscular y de las estructuras repetidas en secuencia, y una cola que es exclusivo de los cordados. Y acá en esta imagen que sigue podemos ver la cantidad de copias que tiene un vertebrado mandibulado, o sea, cualquier tipo de vertebrado, peces, anfibios, reptiles o mamíferos. Tenemos 4 copias de los genes HOX. Tenemos el doble que anfioxos. Y tenemos un patrón corporal diferente, tenemos una mayor complejidad, tenemos miembros, tenemos encefalización, tenemos mayor cantidad de aletas o miembros terrestres. Y acá podemos inferir que hubo duplicaciones en lo que eran los ostracodermos, los ancestrales cordados, hacia los placodermos que dieron lugar a su vez a los distintos peces actuales y tetrápodos actuales. Los procesos de especiación rápida podrían involucrar grandes rearreglos cromosómicos, como las inversiones y otras locaciones, pero especialmente las duplicaciones, como dijimos antes. Estos rearreglos dan lugar de manera abrupta a una población aislada reproductivamente de la especie original. La poliploidía o el aumento en el número de copias de cromosomas, una falla en la migración de esos cromosomas durante la meiosis, también puede dar origen de manera abrupta a nuevas especies. Se forman así organismos poliploides. Este tipo de especiación por poliploidía es más frecuente en las plantas que en los animales. Por un lado, porque los animales tienen un desarrollo más complejo y eso podría ser incompatible. Pero también porque es más común la autofecundación y la reproducción asexual en las plantas. Y eso daría lugar a nuevos organismos que, aunque incompatibles con el resto de la población, pueden seguir reproduciéndose. Veamos un ejemplo. En una célula diploide los cromosomas se duplican, pero no se reparten. Se forma una célula con 4 juegos de cromosomas, que dará origen a un organismo tetraploide, que podría producir gametas o gametofitos diploides. Estas gametas podrían combinarse con gametas de otros tetraploides y podrían ser fértiles. Paspalum liloi, la poace que se ve en la imagen, se ven las espigas, es una especie poliploide. Si las gametas se producen, que son 2N, que son diploides, se unen con una gameta N, o sea, puede ser con una de las parentales, se formará un triploide que podría ser viable, pero, dado que tiene un número impar de juegos de cromosomas, no podrán repartirse equilibradamente durante la meiosis, y esto le podría causar infertilidad sexual. Pero puede seguir reproduciéndose asexualmente en el caso de las plantas, así que podría seguir existiendo como una especie diferente. Un proceso de especiación por rearreglo cromosómico, un ejemplo es el de los simios. Todas las especies de simios, excepto los humanos, tienen en estado diploide 48 cromosomas. Acá tenemos en la imagen el cariotipo comparado de todos los simios, en la que el primero es el humano y los siguientes son el chimpancé, el gorila y el orangután. Fíjense que los cromosomas son parecidos, están ordenados por tamaño, el cromosoma 1 es el más grande y así. Y lo que llamamos cromosoma 2 en los humanos son en realidad 2 cromosomas pequeños de los simios fusionados, que se dio solamente en la especie humana. Puede ser que aquí haya habido un proceso de cambio que implicó la actividad de ciertos genes reguladores del desarrollo. Por eso nosotros somos más distintos que el resto de los simios. Bueno, y otro ejemplo más espectacular de especiación rápida son las simbiosis. Nosotros vamos a dedicarle una clase en especial a lo que es la teoría
simbiótica, endosimbiótica o la teoría de la evolución por cooperación. Así que lo vemos rápidamente, pero suponemos que a lo largo de la historia de la vida hubo sucesivas simbiosis que dieron lugar a los eucariotas por un agregado de distintas células de arquea y bacteria, y posteriormente hubo distintas fusiones con bacterias del tipo de cianobacterias de distintos tipos que se fusionaron con eucariotas, dando lugar a los distintos organismos fotosintéticos, las distintas algas de distintos colores, algas pardas, rojas, las algas verdes y luego las plantas. También podría haber distintas simbiosis por distintos organismos comensales mutualistas que viven en nosotros, y eso lo vamos a ver como la teoría de la evolución hologenómica más adelante. Así que terminamos con los procesos de especiación, pero quiero dejar en claro que hay muchas preguntas en los procesos de especiación y en los procesos de evolución en general, porque quizá no sea lo mismo lo que ocurre con la microevolución que lo que ocurre en la macroevolución. Pasa que tenemos menos ejemplos de la macroevolución porque tenemos que adivinar por lo que tenemos en el presente lo que ocurrió en el pasado, y eso no es tan sencillo, porque los fósiles solamente nos muestran las estructuras morfológicas y no podemos inferir todo lo que ocurrió con la genética en estos organismos. Así que nos terminamos con estas preguntas. ¿Está todo dicho sobre evolución? Claramente puede haber muchísimas más cosas que ni siquiera hoy nos imaginamos. ¿Hay más fuerzas evolutivas que las que se conocen hoy? ¿Cuán bruscos son los cambios evolutivos de una especie? ¿Qué otros modelos pueden explicar la evolución de las especies? Bueno, vamos a ver estos o algunos cuestionamientos nos quedarán como pregunta, pero vamos a tratar de responder todo a la luz de las distintas teorías actuales. Hasta la próxima.